Buenas tardes a todos y todas y todes. Espero que estén muy bien. Día lunes 24 de octubre del año 2022. Y vamos a comenzar esta clase de lenguaje del Universitario Popular Antumapo con una pequeña charla acerca de las postulaciones al FUAS, digamos, Formulario Único de Acreditación Socioeconómica para las postulaciones a las becas y créditos, digamos, de origen gubernamental para el próximo periodo de estudio del 2023, ¿cierto? Y a su vez vamos a continuar con la clase del miércoles pasado que dejó el profesor Gonzalo, en donde seguimos viendo el texto argumentativo. Y vamos a ver un ejercicio de eso. Y si alcanzamos con todo eso, vamos a tener una pequeña charla de un invitado, digamos, que como le había comentado ya, él es parte de una organización estudiantil que se hace cargo de los animales allá en el campus de Antumapo. Y vamos viendo, pues. Así que vamos a partir con la presentación de la postulación al FUAS. Así que voy a compartir o sea, bueno, la pantalla ya está siendo compartida, pero voy a presentar y nos vamos. Ya cualquier duda me pueden interrumpir nomás o dejar ahí en el chat, ¿ya? Ok, entonces vamos a revisar esta presentación que hicieron nuestras compañeras de bienestar para la postulación 2023 del FUAS, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos. Primero contestarnos, ¿por qué es lo que es el FAS para los que no lo sepan? Ojalá que ya todos lo sepan, si no lo saben, están en el lugar correcto. Espero también que todos ya hayan postulado, y si no, este es el lugar y el momento de hacer todas sus consultas. Primero que todo, ¿qué es lo que es el FUAS? Es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, y digamos, es el vamos para poder acceder a todos los beneficios estudiantiles que nos provee el gobierno, ya sea gratuidad, becas, créditos, becas de mantención, dígase alimentación, transporte, vestuario, etcétera. Todos los estudiantes que hoy día están en educación media o se encuentran preparando la PSU, que vayan a postular y quieran ingresar al proceso de educación superior del 2023, deben realizar este proceso de acreditación socioeconómica. Entonces, ¿a qué beneficios van a postular? Vamos a postular a un montón de becas y créditos. Aquí hay una extensa lista, digamos, de algunos de los beneficios a los cuales ustedes pueden postular. Primero que todo está la gratuidad, beca Nuevo Milenio. Estas son becas de mantención o de parte del arancel. Lo más importante aquí, chicos, es a la hora de postular una beca que en el fondo está sustentando nuestra forma de pagar, digamos, es entender cuáles becas eh, hacen, digamos, pagan el arancel de referencia, cuáles cubren, digamos, la brecha entre el arancel, digamos, de referencia y el arancel real, cuáles becas son de mantención, cuáles van a eh, universidades, cuáles son, digamos, indicadas para institutos de formación técnica, etcétera. Todo eso, digamos, ustedes lo tienen que averiguar. Aquí, digamos, les vamos a dejar la lista, la presentación también la vamos a compartir, pero también si tienen alguna duda puntual nos pueden acercarse, digamos, a nosotros o preguntar directamente a Bienestar, ¿ya? La mayoría de las becas, digamos, con la gratuidad, digamos, si uno pertenece al 70% de, digamos, los hogares más vulnerables del país, acreditados por el Registro Social de Hogares, deberían poder tener, digamos, acceso a financiamiento completo. Así que vamos viendo. Importante, algunas cosas, digamos, becas a mencionar, es que la beca vocación de profesor y la beca de reparación tienen un formulario especial. Entonces hay que completar el FOAS y además hay que completar los formularios específicos para estos beneficios, por si acaso, digamos, ustedes quieren postular alguno de estos. La beca vocación de profesor, como ustedes ya deben saber, tiene que ver para los que se quieren formar, digamos, para ser profesores, y la beca de reparación tiene que ver con las víctimas, digamos, de derechos humanos de la dictadura. Entonces, ¿cómo ingreso al FUAS? Les voy a dejar el link de el formulario en los comentarios. Esta, digamos, es la primera pantalla a la cual ustedes se van a presentar. Básicamente el root, la contraseña.
Si es la primera vez que ingresan, van a tener que registrarse. Y ojo que la sesión dura solo 30 minutos abierta, por lo cual, digamos, tienen que estar ahí bien atentos para rellenar los datos, si no se les va a cerrar. Bueno, si se les cierra, igual la página tiene un auto guardado para que no se preocupen en todo caso de eso. Mientras, o sea, todo tiene que ir apuntando a que lo logremos hacer, digamos, antes del periodo límite, que sería este miércoles, el 26. Aquí, bueno, en el registro tienen que completar sus datos personales y siempre muy importante, al igual, digamos, que el hincapié que le hacíamos a la hora de dar los datos para cursos, ocupen un mail al cual tengan acceso, no vayan a ocupar un mail, digamos, que tienen votado o que se les vaya a olvidar la contraseña, porque es súper importante poder estar revisando ahí la bandeja de entrada y por si acaso les solicitan un papel, está malo un papel y tienen que modificar su postulación. Ya, eso. Importante tener un mail digno, que no sea tanto XX, sino como su nombre, pum. No, en realidad el tipo de mail da lo mismo. Solo que tengan acceso, que tengan muy buen acceso. Si no quieren pasar vergüenza a la universidad, pues bueno, mail digno, con su nombre y su apellido. Entonces, el formulario de acreditación socioeconómica. Lo importante es que al completar los datos, esta es la primera imagen que también que se van a encontrar. Tenemos, bueno, lo importante de destacar acá, que tenemos hasta el 26 de octubre a las 2 de la tarde para ingresar los datos. ¿Ya? Importante, digamos, también, si vamos a postular a la lista de beneficios que observamos anteriormente, tenemos que hacer, digamos, clic acá, en esta postulación, inscripción a beneficios de estudiantiles del Estado para la Educación Superior 2023. Y ahí están gratuidad, becas y créditos, ¿cierto? Para, digamos, los otros beneficios especiales a los cuales hacíamos mención recientemente, tenemos la beca vocación de profesor y reparación, tienen que hacer, digamos, clic en estos dos links de acá. A esos tienen su formulario especial y seguramente les van a pedir datos de acreditación, digamos, de cosas especiales, ¿no? Para no entrar en detalle. Antecedentes personales, nacionalidad o por originario, si son chilenos, digamos, si son extranjeros, probablemente se les pida el DNI, etc. Nivel de estudios, si ustedes están saliendo de la educación media, tienen que poner educación media completa. Requisito igual para, digamos, para dar la PSU. Completar el NEM y antecedentes de la educación superior. La nota de enseñanza media tienen que ir, digamos, ingresadas. Si todavía no terminan cuarto medio, no tienen, digamos, su nota final, tienen que poner un estimado. Y también, como aún no ingresan a la educación superior, deben seleccionar sin matrícula en institución superior y seleccionar el año 2023. Seguimos. Datos familiares. Toda la familia tiene que estar, digamos, ingresada en el formulario. Todas las personas que vean con usted. El grupo de familiares es toda la gente que reside en la misma vivienda y comparten gastos en común, tengan o no parentesco. Eso es lo realmente importante. Si ustedes están en una familia con su mamá y, digamos, la pareja de su mamá, y a pesar de que él no tenga ningún, él o ella no tenga ningún parentesco con ustedes, si esta persona está haciendo un aporte socioeconómico, hay que ingresarlo al sistema. Ejemplo, si vive en un terreno con más familiares y cada uno tiene su propia casa por separado, las personas que corresponden a su grupo familiar son solamente las que comparten techo y tienen algún tipo digamos, compartir gastos. No es necesario que aporten para compartir gastos, es decir, si la jefa de hogar es mi mamá y yo vivo con mi hermana, también pongo mi hermana, obviamente a pesar de que ya no esté aportando, sino que se comparten gastos desde el punto de vista de que todos vivimos bajo el mismo ingreso socioeconómico. Importante, ahí tenemos a Golgoria y Guiño Guiño. Recuerden que este proceso depende de su acceso a las becas, así que consideren bien quienes están. Queridos estudiantes, parece que me caí, po. ¿Me podrían indicar en qué parte de la presentación me quedé, por favor? Vamos a volver a compartir la pantalla. Ya. Uy, qué fome el internet, la inestabilidad. Y eso que yo tengo BTR y tiende a fallar bastante, ¿no? Pero me conecté del computador para no tener, o sea, perdón, del celular para no tener este tipo de problemas, y aún así, vamos viendo.
Ya, perfecto. Vamos entonces a repasar de nuevo esta diapo. Voy a sacar acá. Ya, chicos. Entonces, como les decía, el grupo familiar es cualquier persona, es todas las personas que residan en la misma vivienda y compartan gastos en común, tengan parentesco o no. Bueno, al parecer todavía no me vuelvo a caer, pero ahí mi conexión está bastante mala. Les pido por favor que en cuanto, digamos, se pause o algo, me lo dejen en el chat, ¿ya? Para ahí saber en qué momento tengo que volver. Entonces, un ejemplo, si viven en un terreno con más familiares y cada uno tiene su propia casa, por ejemplo, vivimos todos en el terreno del abuelito, pero cada familiar, en el fondo, somos tres primos o tres tíos y digamos cada uno tiene su casa y comparten, o sea, y no comparten gastos, tienen sus gastos por separado, solo hay que ingresar a las personas que vivan bajo mi propio techo y compartamos gastos. No es necesariamente personas que aportan con dinero, es decir, si mi mamá es la jefa de hogar y ella, digamos, tiene su sueldo y yo vivo con ella y mi hermano, digamos, no está aportando, él también forma parte de mi grupo familiar a pesar de que no esté aportando, es decir, comparten gastos personas que estén bajo un mismo, digamos, eh, ingreso económico. Y como les quería comentar, es muy importante, digamos, que definan bien cuáles son las personas de su grupo familiar, considerando la actividad que realiza alguna persona. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba de moda en su momento poner más personas de las que habían para, digamos, bajar el ingreso socioeconómico. Hay que tener mucho ojo con los movimientos que uno hace eso, porque cualquier, digamos, información que yo suba a la plataforma puede terminar siendo corroborada. Es decir, existen agentes del ministerio que pueden ir a su vivienda a corroborar que toda la información que ustedes entregaron es fidedigna. Así que ojo con eso. Entonces, siguiendo, deberán agregar a los integrantes del grupo familiar uno por uno. Si alguno de los integrantes de su familia tiene discapacidad, debe completar unas preguntas extra. También muy importante en el tema socioeconómico, si tienen familiares con algún tipo de discapacidad, enfermedad, puede que le pidan certificado. Es sumamente importante ingresarlos para que quede registro y así, digamos, pueda ser tomado en cuenta a la hora de evaluar los beneficios que podemos tener en, digamos, con el tema de las becas, porque muchas tienen, digamos, por corte el 70% más vulnerable de la población, pero hay otras, digamos, que internas de la universidad que ocupan este formulario para ingresar datos, entonces ese tipo de antecedentes son tomados en cuenta. Seguimos. Ingresos familiares. En esta etapa deberás completar el formulario con el ingreso promedio mensual de los años 2021 y 2022 y se deben considerar todos los ingresos recibidos por los integrantes del grupo sin importar si son o no constantes y si no son con contratos formales. Es decir, si el sostén de la familia, digamos, está sin contrato pero está recibiendo eh, ingresos de manera regular o irregular, hay que ponerlos por mes de todas formas. Ejemplo, si usted tiene un trabajo sin contrato, debe poner el ingreso, pero si no lo pone, nadie va a saber cómo, si no lo pone, nadie va a tener cómo comprobar el dinero que recibe. Eso también es importante, chicos, yo se lo digo de entrada. Si ustedes están, digamos, con un trabajo de acuerdo en donde no exista alguna boleta o no exista ningún contrato, es preferible no ingresarlo porque no hay manera de corroborarlo y en el fondo va, digamos, a poner un ingreso mayor al que usted puede ser, del que puede ser corroborado. Entonces, en realidad no estaría perjudicando este tipo de postulación. ¿Cómo calcular los ingresos que vamos a ingresar? Para calcular el ingreso promedio mensual del 2021 debe sumar todos los ingresos brutos menos los descuentos legales recibidos del grupo familiar desde enero a diciembre del 2021 y dividirlos por 12, como les decía. Es decir, si nosotros tenemos una persona que está haciendo ingresos irregulares, hay que ponerlos, digamos, por mes, sumarlos y dividirlos por 12. Es decir, nos va a quedar, digamos, un ingreso más promedio de esta persona a pesar de que haya sido irregular. Y para calcular el ingreso promedio mensual del 2022 deben ingresarse los ingresos brutos menos los descuentos legales recibidos en el grupo familiar desde enero a septiembre y dividirlos por 9. Lo mismo. Aquí qué importante, digamos, concepto importante, ingresos brutos, es decir, un sueldo bruto. Lo que nos están pidiendo, de hecho, que cuáles son los descuentos legales, son los descuentos por seguro de cesantía, por FONASA, digamos, por los cobros de salud
y digamos los de la AFP, que son los fondos de pensión en el fondo con los cuales uno se va a jubilar. Entonces tenemos esos tres, y esos tres descuentos vendrían siendo lo que deja el ingreso bruto, por cierto, perdón, el ingreso líquido, es decir, el bruto menos los descuentos te deja el líquido, eso es lo que nosotros tenemos que ingresar. Y si es irregular, como ya les dije, hay que sumarlos y dividirlos por 9. Entonces, ¿qué se considera ingreso? Los sueldos, las pensiones, honorarios, ahí es todo lo que va, digamos, como con boleta. Retiros de empresa, dividendos por acciones, intereses capitales mobiliarios, ganancias capitales mobiliarios, pensiones de alimentos, eso es importante, y actividades independientes también como por boleta. Los retiros del 10% no serán considerados como ingresos familiares. Importante, porque son súper grandes y en el fondo y tiran para arriba también el tema de la postulación. Al finalizar el formulario deben guardar sus datos ingresando su root y contraseña y descargar el comprobante de inscripción. Este será solicitado en la institución de educación superior cuando se matriculen. No olviden que los datos expuestos deben ser comprobables con su registro social de hogares, ya que pueden llegar a ser solicitados por su institución de educación superior. También muy importante tener el registro social de hogares al día. Es uno, digamos, de la base de datos que se puede ocupar también para corroborar los datos que ustedes están subiendo. Seguimos, creo que por aquí ya estábamos finalizando la presentación. Muchas gracias entonces a todos por participar y recibo dudas y comentarios de la presentación. Comentarles que si existe algún problema con su postulación al finalizar el primer periodo de matrículas de la universidad, se vuelve a abrir un periodo de postulación. Ojo, no le estoy diciendo que lo dejen ni que se relajen para nada, pero existen nuevas instancias para poder modificar todo lo que vendría siendo el registro, perdón, el formulario de postulación. También comentarles que si entre la primera postulación, digamos, y las primeras matrículas se modificó el registro social de hogares, debería aparecer, digamos, en este segundo periodo de postulación, o sea, perdón, de llenado del FUAS. Comentarles también que existe, que si no se ven beneficiados, existe un periodo de apelación y que las chicas de bienestar nos comentaron que podían, sin ningún temor, digamos, acercarse, pedirle ayuda a través de la vía mail para poder apelar, digamos, a alguna decisión correspondiente. De todas formas, me comentan que lo que más tienen problemas es que haya faltado un papel o se hayan equivocado en algún ingreso de datos, que tampoco están, no suelen ser, digamos, apelaciones muy complejas. Así que eso pues, queridos y queridas estudiantes, no veo dudas en el chat, me parece que ya todos son muy capos en el tema del FUAS. Si no han postulado, vayan a postular, postulen lo antes posible. Así que eso pues, ya voy a esperar un comentario en el chat para pasar a la clase. Ya, profe, estamos listos, pasemos a la clase. Vamos a revisar. Ya, muchas gracias, Paula, por contestar. Entonces, y todavía no lo llenas, tiene que arreglar su registro. Hágalo lo antes posible. Tengo aquí los links, voy a aprovechar de dejarlos en el chat. Entonces, el primer link es para la edición del registro social de hogares, por si acaso, y el segundo es del FUAS.
Ya. Entonces, como está todo clarísimo, y si no, bueno, pueden dejar igual la pregunta para finalizar la clase. Pero ¿cómo si yo acabo de entrar? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para qué me va a mentir, por cierto? Vamos a compartir pantalla. Ya, yo estoy en el link que le acabo de mandar, pues sí tiene toda la razón. No había ingresado, porque bueno, para que todos vean, estén testigos, vamos a ir al chat. Aquí uno hace clic en el Ministerio de Desarrollo. Ah, mira, eso no me, te juro que a la hora que yo ingresé no estaba este mensaje, así que esperemos que lo solucionen pronto, po. Si no estaba cuando yo ingresé, que fue en la tarde, eh, esperemos que lo arreglen pronto. Oye, que fome esto de lo mala cosa, po. Se cae la cuenta RUT, se cae el registro social de hogares, mientras no se caiga el FOS, vamos a estar ok. Ay, 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 ya pues. Entonces, queridos estudiantes, a mi Agustín, Claudia, Javi, Paula y Sofía, espero que estén muy atentos porque vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy de lenguaje, en donde el miércoles pasado, sí, mi pantalla, ¿cierto? Estoy compartiendo la pantalla completa, no estoy como compartiendo solo una diapo. El Universitario Popular Antumapo, un orgullo, convivencia en el aula, qué carpincho somos hoy. Bueno, todo esto es del miércoles pasado, pues yo igual quiero participar. Quiero ser el 9. Los choclos son una de mis frutas favoritas, sí, el choclo es una fruta, para que sepan, al igual que el tomate y la palta. Entonces, modo de razonamiento en la argumentación, esto eran ejercicios, ¿o no? No, al parecer no. Estrategias de lectura, revisión previa, atención al vocabulario, analítica y sintácticamente, leer analítica y sintácticamente cada párrafo, determinar unidades de contenido superior al párrafo, muy bien, jerarquizar, establecer una síntesis final, interpretaciones, inferencias generales y evaluaciones, es decir, poder resumir, interpretar, sacar conclusiones que no están textuales, es decir, inferir, poder concluir, evaluar, evaluar a la hora de cómo eh, del texto se desprende que el autor piensa que una evaluación. Estrategias de lectura, hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el tema polémico? ¿Cuál es la tesis? Es decir, ¿qué está tratando de apoyar ahí, sostener el autor? ¿Plantea una tesis propia o refuta la tesis de otro? Hay diversas tesis sobre las que se discute. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué hechos presenta? ¿Qué opiniones presenta? Diferentes hechos, diferentes opiniones. Entonces, aquí estaba el primer ejercicio, digamos, el primer texto, perdón, de la clase anterior. Lo vamos a volver a leer. Es un texto acerca de, eh, bueno, la disyuntiva presidencial de Francia de sus elecciones pasadas, y ya habían leído, digamos, ya habían respondido la primera pregunta, y vamos a continuar con las siguientes cuatro. Y el profesor Gonzalo me dijo que lo dejásemos hasta ahí para, digamos, no quedar a medio filo con los textos narrativos y poder verlos, digamos, en totalidad en la próxima sesión del próximo día miércoles. Así que, si no tenemos voluntarias para la lectura, voy a comenzar. A, a leer. ¿Podemos leer un párrafo usted, un párrafo yo? ¿Ah? Parte usted, así me deja el 2 que es más larguito. ¿Qué le parece? Vamos a revisar los participantes también. Ya.
Ya voy a dejar que el reloj cambie a las 18:40 y voy a comenzar la lectura. Perfecto. Entonces vamos a hacer lectura de esta, al parecer carta al periódico El País, Francia, clave europea. La Unión Europea es inimaginable sin el Reino Unido, pero inviable sin Francia. De ahí que toda Europa de ahí que en toda Europa preocupe y mucho el perfil de algunos de los candidatos que disputan este domingo el acceso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Tres de los cuatro candidatos que, en empate técnico, encabezan las encuestas cuestionan las políticas comunitarias. Marine Le Pen propone, además de la institucionalización de la xenofobia, un referéndum para abandonar el club. El conservador François Fillon exige la devolución de competencias y el ultraderechista Jean-Luc Mélenchon pide renegociar los tratados. Le Pen, quien tiene el apoyo de Trump, simpatiza con Putin, a quien se le suman Fillon y Mélenchon. Esto da una idea de cuáles son hoy las aspiraciones e inquietudes de los ciudadanos galos que ya en 2005 rechazaban la Constitución Europea. El anti-europeísmo galo es una pésima noticia para el continente y muy negativa para España. Solo Emmanuel Macron, el independiente, centralista, liberal y progresista que encabeza los sondeos, defiende abiertamente la Unión Europea y lanza un mensaje positivo sobre Francia y la globalización. Su victoria insuflaría de optimismo y confianza en el futuro a Francia y conformaría la mejor respuesta del viejo continente al Brexit y al populismo de Donald Trump que germina en casa. El país que iluminó al mundo con la ilusión y la revolución, es hoy una nación atemorizada por los ataques terroristas perpetrados por ciudadanos radicalizados por la influencia yihadista y preocupada por la amenaza a su modelo social debido a la competencia de otras naciones más dinámicas en un mundo sin fronteras. Frente a todo ello, aumentan las corrientes nacionalistas, xenófobas y populistas que aquejan también a otros países europeos. Pero la victoria de Macron está lejos de estar garantizada. Nunca en los últimos 60 años habían llegado cuatro candidatos tan empatados. Nunca antes tampoco se habían organizado unas presidenciales bajo estado de excepción y con un nuevo atentado a 3 días antes de acudir a las urnas. Tampoco nunca antes se ha vislumbrado tan claramente la posibilidad de que ninguno de los dos grandes partidos que han estructurado la política francesa, el socialista y el republicano, sea llamado a gobernar el país. Si los sondeos permiten alguna certidumbre, esa es la eliminación del Partido Socialista, ahora gobernante. Muy descolgado en los sondeos, el candidato Benoit Hamon, salido de las primeras, salido a las primarias abiertas de su partido en enero, podría sufrir la humillación de no alcanzar ni el 10% de los votos. Es otra característica transfronteriza, la crisis de la socialdemocracia, que sigue buscando su lugar en las sociedades modernas a las que tanto aportó en el pasado, y el auge de una extrema izquierda que promete imposibles y que comparte propuestas con la extrema derecha. Europa necesita a la Francia abierta y europeísta que fue, un país dispuesto a avanzar, a no caerse en sí mismo, y sobre todo necesita derrotar al populismo, de izquierda o derecha. Estas elecciones son claves para poder abrir el camino a la recuperación del reformismo sano, del europeísmo convencido. El país, Francia, la clave europea. Bien, entonces, queridos y queridas estudiantes, tenemos acá básicamente un texto en el cual se habla de las nuevas elecciones presidenciales francesas, en el cual el, digamos, emisor
muestra sus preocupaciones respecto a lo que podría estar, o cómo estas elecciones van a afectar, digamos, la realidad europea. Entonces, si vamos a las preguntas, tenemos, ¿cuál es la tesis del texto leído? Que bien respondieron en la clase anterior con el profesor Gonzalo. 2. A partir de la lectura del texto anterior se infiere que su emisor, es decir, evaluación. 3. Del texto anterior del texto anterior puede corresponder a un o una, bla, 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 bla. 4. Fundamentalmente el párrafo quinto cumple la función de, ya volveremos al párrafo quinto. Y 5. Y para finalizar, del primer párrafo se deduce que para el emisor. Entonces, vamos a la pregunta 1, la vamos a rehacer y vamos a leer. Entonces, ¿cuál es la tesis del texto leído? A. La Unión Europea desaparecerá debido a la falta de compromiso francés. B. La continuidad y la permanencia de Francia es fundamental para la Unión Europea. C. La globalización y el europeísmo están destinados a la desaparición. Bastante. D. Existe un empate técnico entre los 4 candidatos a la presidencia de Francia. Bastante textual, diría yo. E. Las elecciones francesas son una mala noticia para el continente europeo. Entonces, queridas y queridos estudiantes, ¿cuál fue la alternativa que ustedes marcaron la clase pasada como correcta? ¿Ah? 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 Ya, yo voy a descartar la C muy rápidamente. La globalización y el europeísmo están destinados a la desaparición. Básicamente porque se lee en el texto que en realidad buen eh, al buen autor como que le gusta, le gusta, che, le gusta la globalización y el europeísmo. Está defendiendo la globalización y el europeísmo, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Entonces, ¿con qué alternativa nos quedamos, queridos estudiantes? Muy bien, Paula y Agustín. B, la continuidad y permanencia de Francia es fundamental para la Unión Europea, y lo dice ahí como muy textual en el primer párrafo. Haciendo una comparación con otro país, ¿cierto? Ya, muy bien, muchas gracias por contestar. Pasamos a la siguiente. Entonces, a partir de la lectura del texto anterior se infiere que, se deduce que, se desprende que A, el autor, el emisor, es un analista político francés. B, rechaza la globalización y el populismo. C, promueve un referéndum para decidir el futuro de la Unión Europea. D, es pesimista en relación al futuro de Europa. E, está a favor de la Unión Europea. Muy bien, muy bien. Entonces, queridos estudiantes, ¿qué, ¿qué alternativa hubiera puesto Agustín? A ver. ¿O qué opción descartarían fácilmente? También para ayudarnos al proceso de raciocinio. Por ejemplo, yo voy a descartar la B y la C. ¿Por qué? Porque rechaza la globalización y el populismo. Sí, no. ¿Rechaza la globalización? No. ¿Apoya la globalización? ¿Rechaza el populismo? Sí, está rechazando el populismo. Dice por ahí en algún párrafo que hay que hacerle frente al populismo de izquierda o de derecha, por lo tanto está rechazando el populismo. Y se promueve un referéndum para decidir el futuro de la Unión Europea. No, el emisor o el autor del texto no está proponiendo un referéndum, sino que uno de los tantos candidatos al sillón presidencial, ay, que me puse periodista para mis cosas, digamos, a la presidencia de Francia, era un referéndum para decidir, digamos, si Francia permanecía o no en el club. Era lo que decía textual el texto.
Entonces nos queda la A, es un analista político francés, la D es pesimista en relación al futuro de la Unión Europea o está a favor de la Unión Europea. Una más, una más. ¿Quién me dice otra alternativa? ¿No? ¿No hay más alternativas? Sí, no, sí, no, no, ya, ok. Vamos por la entonces. Es un analista político francés. Y si bien a mí me gustaba esa alternativa, si bien podría ser en el fondo llamativa, no se puede inferir con total certeza. ¿Por qué? Porque en el fondo el texto está hablando de toda la realidad europea, está hablando de la Unión Europea y se centra en Francia, pero a lo mejor es un analista político alemán, que son tan buenos para meter la cuchara en todos lados y tener opinión, ¿cierto? O puede ser, digamos, un español, que de hecho en el texto habla un poco también, incluso como, voy a mover la diapo, de que sería uno de los tantos candidatos, sería lo peor para España, por ahí lo comenta, ¿cierto? Control F, España, no, no puedo buscar, bueno, vamos a buscarlo con la vista nomás. Ah, lo pillé, con, con ahí. Anti-europeísmo galo, bueno, galo siempre como sinónimo de francesa, y también hay una palabra que yo quería que revisásemos porque me pareció súper llamativa, igual uno no la tiende a ver mucho. Pero bueno, aquí lo dice puntualmente como y muy negativo para España. Entonces podemos descartar la, la A. Entonces nos queda aún la D y la E. ¿Por cuál se la juegan? Ya quedamos 50-50. Es pésima. Entonces, a partir de la lectura del texto anterior, se infiere que su emisor es un pesimista en relación al futuro de la Unión Europea o está a favor de la Unión Europea. Muy bien, Paula. Está a favor de la Unión Europea, de la Unión Europea. En realidad, todo el texto está de alguna forma haciendo una síntesis contextual de lo que está pasando en Francia, porque Francia, porque esa nación es muy importante para la Unión Europea. Por lo tanto, podemos inferir que el emisor está a favor de la Unión Europea. Muy bien. Continuamos con el 3. Entonces, el texto anterior puede corresponder a un artículo de opinión, un reportaje, una crónica periodística, un relato testimonial o una reseña. De nuevo, 3. El texto anterior puede corresponder a un A, artículo de opinión, reportaje, crónica periodista, relato testimonial o reseña. Ya, bien. Ya que estamos eufóricos de participación, yo voy a descartar una mientras aparece alguna opción en el chat. Voy a descartar la C, crónica periodística. Una crónica periodística se destaca en el fondo, o digamos se eh, diferencia, específicamente es un relato cronológico acerca de algún evento que se pueda suceder. En el fondo es una revisión a lo largo del tiempo de algo que se está sucediendo. Por ejemplo, los casos de sequía en Petorca. Entonces, una crónica periodística vendría siendo un relato periodístico en el donde se toman todos los antecedentes y se hace, digamos, una revisión en el tiempo de lo que está haciendo. O sea, la primera, por ejemplo, el primer caso de gente sin agua en Petorca fue en 1998, cuando
se instauró la agrícola de Pedrito Menganito y nos dejó sin agua. Después, 3 años después, nos volvimos a quedar sin agua. Y así hasta no sé, se eligió los gobernantes de la región y dieron estas leyes y así, punto por punto. Entonces, eso es una crónica periodística, está muy, digamos, ligada a una reseña cronológica. Por lo tanto, la podemos descartar porque no hay ningún tipo de revisión cronológica en el texto que nosotros estuvimos revisando. Entonces la Paula dice que la es una reseña. Y no, tampoco es una reseña. Una reseña en un contexto periodístico o de un texto argumentativo va a ir más hacia, puede llamarse un tipo de muestra, una revisión de lo que es un algo. Por ejemplo, una reseña de un nuevo local de comida o una reseña de un libro. No así como una crítica literaria, pero una forma en la cual es como un pequeño, no resumen, porque tampoco avanza tanto en la trama, pero eh, una muestra de lo que vendría haciendo algo. Una reseña, por ejemplo, de un videojuego, ahora que existe, digamos, el tema de el periodismo de videojuegos, una reseña de un recital, ahora que estuvo, digamos, de moda, que vino Daddy Yankee, Coldplay, va a venir Bad Bunny, se hacen reseñas, pequeñas reseñas de esos eventos. Entonces nos queda la artículo de opinión, reportaje o relato testimonial. Y también podemos descartar el ADA, relato testimonial. También un relato testimonial está centrado en la persona y es casi una entrevista, va dando cuenta de cierto tema de interés. Por ejemplo, yo he leído relatos testimoniales de detenidos desaparecidos de la época de la dictadura. O incluso, ahora que me acuerdo, leí uno de un funcionario de la Fuerza Aérea que él torturaba. Y yo creo que es uno de los textos más fuertes que he tenido que leer en mi vida. O sea, él explicaba lo que él hacía, el cargo de conciencia que tenía, tuvo que dejar el país para poder, digamos, vivir normalmente, etc. No se hizo justicia, bla, bla. Relato testimonial centrado en una persona, para que cuenta una vivencia, etc. Así que nos queda artículo de opinión y reportaje, y es un artículo de opinión. Es la respuesta correcta de esta alternativa, porque básicamente todo lo que nos está proponiendo el emisor del texto está en relación a lo que él piensa de la Unión Europea. Básicamente, él tiene una opinión respecto a la globalización, respecto, digamos, a la unión de países, etcétera, el Brexit por ahí que también está mencionado en el texto. Básicamente él no lo está sustentando con datos certeros o con cifras, etcétera, no está, digamos, siendo argumento en base, digamos, a datos certeros, sino que está dando una opinión respecto a lo que es a lo que él le parece bien, ¿cierto? Por ahí hay algunos datos de que nunca antes había, digamos, votado con atentados o con estado de excepción, etcétera. Esos son datos duros, pero en realidad están siendo contextualizados, o sea, en un momento para poder infundir, de hecho, una opinión bastante con relación a los motivos. Así que la A es la respuesta correcta, artículo de opinión. Continuamos, ya quedan solo 2 preguntas, van a ser las 7 de la tarde, aquí en tu radio preuniversitario popular Antumac FM. 4. Fundamentalmente, el párrafo quinto cumple la función de, y vamos a volver al párrafo quinto, A, describir la situación política actual en Francia, y de hecho es el párrafo que le acabo de mencionar. B, sintetizar las ideas planteadas en el párrafo anterior, vamos a pasar también por el párrafo anterior obviamente. C, informar sobre las repercusiones posibles si Francia abandona la Unión Europea. Entonces, tenemos describir la situación de la política actual, sintetizar el párrafo anterior en la B, C, informar sobre las repercusiones posibles si Francia abandona la Unión Europea, súper conciso. D, fundamentar la conveniencia de que Francia permanezca en la Unión Europea, es decir, así como fundamentar, decir, porque es muy bueno que Francia se quede, fundamentar la conveniencia, es exponer las razones de la incertidumbre en relación al triunfo de Macron, exponer las razones de la incertidumbre
en relación al triunfo de Macron. Es decir, si gana él, ¿por qué sería todo tan terrible, todo tan... poco certero? Me costó encontrar ahí un sinónimo. Entonces vamos al párrafo quinto para saber, digamos, qué es lo que hace fundamentalmente, y también vamos a leer un poquito el anterior porque estaba ahí una de las opciones que el quinto en realidad sintetiza lo que está diciendo el anterior. Entonces, en el quinto tenemos: el país que iluminó al mundo con la ilustración y las revoluciones, hoy una nación atemorizada por los ataques terroristas perpetrados por ciudadanos radicalizados, por la influencia yihadista. Para los que no lo sepan, la influencia yihadista corresponde a personas, digamos, de extremo, o sea, personas en extremo musulmana, ¿ah? Como tomarse la religión muy, 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 muy a pecho y terminar haciendo, digamos, acciones terroristas, etcétera, que existe mucho, digamos, en Europa. Y preocupada por la amenaza a su modelo social debido a la competencia de otras naciones más dinámicas en el mundo sin fronteras. Frente a todo ello, aumentan las corrientes nacionalistas, xenofóbicas, populistas que aquejan también a otros países europeos. Para la victoria de Macron está, pero la victoria de Macron está lejos de estar garantizada. Finalmente ganó Macron, ¿ah? Macron es el presidente actual de Francia, digamos, es de derecha, liberal y progresista, como decía. Decía independiente centrista, ¿ah? Yo no diría eso, pero bueno. Entonces, ¿qué dice el párrafo 4? Básicamente que Francia está, digamos, atemorizada y que está sujeta a algunos movimientos sociales que son en extremo complejos, como los nacionalistas, los xenófobos y los populistas. Es decir, existe en Francia un ambiente de temor por la competencia, es decir, que se metan otros países que son más dinámicos, como lo menciona ahí, qué sé yo, India, China. Hoy día, digamos, tienen tasas de crecimiento súper grandes en comparación, digamos, a los países de la Unión Europea, y se le meten también muchos inmigrantes. Entonces ellos dicen, no, o sea, estamos compitiendo y más encima lo estamos albergando, bla. Eso es corriente de pensamiento existe. Y también existen en Chile, ¿ah? No nos olvidemos de eso. Bien, ese era el párrafo 4. El párrafo 5, que es el que nos centra, es este, y dice: nunca en los últimos 60 años se habían llegado 4 candidatos tan empatados. Nunca antes tampoco se habían organizado unas presidenciales bajo estado de excepción y con un nuevo atentado a 3 días antes de acudir a las urnas. Tampoco nunca antes se había vislumbrado tan claramente la posibilidad de que ninguno de los dos grandes partidos que han estructurado la política francesa, el socialista y el republicano, sea llamado a gobernar. Es decir, es una contextualización de la realidad política, ¿cierto? Básicamente. Espero que la opción correcta no sea tan textual como yo lo acabo de decir, pero creo que sí. A, describir la situación política actual en Francia. B, sintetizar la idea planteada en el párrafo anterior. C, informar sobre otras repercusiones posibles si Francia abandona la Unión Europea. D, fundamentar la conveniencia de Francia, de que Francia permanezca en la Unión Europea, o exponer las razones de la incertidumbre en relación al triunfo de Macron. Así que quiero que todos me respondan la alternativa correcta súper rápido, pues fácil, porque está ahí. La dije textual. Ah, queridos estudiantes. Paula Andoña dice B. ¿Qué más dicen? Paula le vamos a regalar una super estrellita el día de hoy, ya que se ha portado muy bien en el chat. Pero queremos más de ustedes. Agustín, Javi, Claudia, Emi, ¿están por ahí? Agustín dice que es la A. Ya, muy bien, Agustín. Es la A la respuesta correcta. Describir la situación política actual en Francia. Nunca antes, bla, 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 bla. Nunca antes, bla, 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 bla. Ni mucho menos, bla, 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 bla. Nunca antes, en los últimos 60 años, habían llegado 4 candidatos. Nunca antes habían estado con estado de excepción y con atentados. Tampoco se había vislumbrado que ninguno de los dos
partidos fuese lo que llegase, digamos, a la segunda vuelta. Por lo tanto, lo que está haciendo realmente es describir la situación política actual en Francia. Sintetizar las ideas planteadas en el párrafo anterior, que lo fuimos a leer y por ahí quizás confundía a Paula, no, en realidad no está sintetizando lo anterior. Si hubiera sintetizado lo anterior, hubiese dicho como, entonces la población francesa está con mucho miedo de los inmigrantes y tal y tal. Es decir, como hacer aún más corto, aún más conciso lo que se estaba diciendo en el párrafo anterior. Informar sobre las posibles repercusiones, o sea, sobre las repercusiones posibles si Francia abandona la Unión Europea, tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad no está hablando de qué va a pasar si Francia abandona. De hecho, nunca ha hablado de eso, solo habla de lo que está pasando actualmente en Francia. Fundamentar la conveniencia de que Francia permanezca en la Unión Europea, es decir, la C es como repercusiones si me voy. Si me voy, voy a perder los tratados de libre comercio, voy a perder, no sé, la visa que tenemos en los países. Por ejemplo, acá en Chile, tú con tu carnet, solo con tu carnet tú puedes viajar a cualquier país de Latinoamérica, es decir, puedes cruzar fronteras sin necesidad de un pasaporte. Me imagino que en la Unión Europea debe funcionar más o menos igual. Entonces, si yo me salgo de la Unión Europea, puede que existan repercusiones al respecto. La D es como fundamental la conveniencia. Si me quedo en la Unión Europea, voy a tener crédito con el Banco Central, puedo tener más, qué sé yo, mejores tratados comerciales, etc. Y tampoco hace eso el texto. Y en la E, exponer las razones de la incertidumbre en relación al triunfo de Macron, no. Expone incertidumbres, o sea, expone situaciones complejas, sí, pero en relación al triunfo de Macron, no realmente. Así que, como muy bien dijo Agustín, la respuesta correcta es la A. Muy bien. Y vamos a el ejercicio final del día de hoy. 5. Del primer párrafo se deduce que para el emisor, y vamos a leer también el primer párrafo, A. Toda la Unión Europea participa en las elecciones presidenciales francesas. Dudoso. Reino Unido y Francia no pueden coexistir en la Unión Europea. C. La segunda vuelta de las elecciones depende del perfil de los candidatos. D. Francia es más importante que el Reino Unido para la Unión Europea. E. Reino Unido constituía una amenaza para la subsistencia de la Unión Europea. Tenemos 5 alternativas y vamos a leer el primer párrafo, que es muy cortito. La Unión Europea es inimaginable sin el Reino Unido, pero inviable sin Francia. De ahí que toda Europa preocupe, de ahí que en toda Europa preocupe y mucho el perfil de algunos de los candidatos que disputan este domingo el acceso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Es decir, para la Unión Europea, Francia es muy importante y desde ahí que están todos en la Unión Europea preocupados de cuál va a ser el siguiente presidente de Francia. Entonces, la alternativa correcta de la última pregunta de el texto argumentativo es D. Francia es más importante que el Reino Unido para la Unión Europea. Sí, muy bien. Esa es la respuesta correcta, Agustín. Sí, pues, eso es lo que está diciendo en el fondo, que Francia es más importante que el Reino Unido para la Unión Europea. El Reino Unido y Francia no pueden coexistir en la Unión Europea, por ejemplo, la alternativa B, no, realmente no dice que sea una o la otra. ¿Toda Europa participa en las elecciones presidenciales francesas? Absolutamente no, o sea, es ridícula en el fondo, todos sabemos que solo los, digamos, ciudadanos de un país pueden participar en las elecciones de ese país, sobre todo las elecciones presidenciales. De repente hay referéndums, etcétera, y cosas extrañas donde quieren anexarse un nuevo, qué sé yo, territorio y se hacen preguntas a otros países, bla, bla. Pero no es el caso en absoluto. Sí, la segunda vuelta de las elecciones depende del perfil de los candidatos. Eh, sí, no, o sea, no, porque en realidad nunca habla de la segunda vuelta, el primer párrafo, ¿cierto? D. Francia es más importante que el Reino Unido para la Unión Europea. Sí, ya dijimos que esa. Y la E dice, Reino Unido constituye una amenaza para la subsistencia de la Unión Europea. Tampoco. No es algo que esté mencionado en el texto. Así que, muy bien. Con esto terminamos el texto argumentativo. Ya queda para la siguiente clase comenzar el texto narrativo. Va a seguir Gonzalo con eso.
Y terminamos por hoy. Yo creo que lo mejor es, digamos, pasar de la charla que teníamos de tenencia responsable para el miércoles. Vamos a confirmarla. Inviten a sus compañeros a esta charla, va a estar bastante entretenida. La idea es ponerlos al día con respecto a las responsabilidades que se tienen a la hora de tener animales, que es lo más importante que tenemos que hacer. Em, y también la idea es dejarles invitados a alguna actividad que pueda realizarse en la universidad respecto a los chicos de Papo, para que uno pueda conocer más aún la facultad y las diferentes organizaciones que tiene. Así que eso, chicos y chicas, espero que tanto la clase como la presentación de la postulación al FUAS les sea de ayuda. Recuerden que siempre nos tienen acá a nosotros, a los profesores, a los diferentes profesores de los diferentes ramos, para que se acerquen y les hagan preguntas de la materia, de eh, el acceso a la universidad, de la carrera, lo que sea. Siempre estamos dispuestos y somos, digamos, su amigo en este proceso. Recuerden que las chicas de bienestar están ávidas de responder sus dudas, así que está el mail también de bienestar. Lo voy a dejar escrito en el chat. Denme un segundito. Y eso pues, si no hay dudas, si no hay preguntas, ya se pueden retirar. La clase llegó hasta ahora. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden seguir asistiendo y estudiando es clave, digamos, para mejorar en sus puntajes. Solo la práctica hace al maestro. Y en esto de la PSU real que funciona así, ¿ah? Bienestar. Bien, con eso nos despedimos. Hasta luego. Voy a subir la clase a YouTube. Que esté muy bien. Nos vemos. Chu, chu.